Hola, buenas noches. Muchas gracias por acceder a esta participación de la entrevista. Para empezar, ¿me podrías indicar tu nombre completo, tu edad, tu sexo y tu nivel educativo? Ya, mi nombre completo es Pedro Miguel Torres Loro. Mi edad es 57 años. Mi instrucción es técnico superior. Ya. Bien, empezamos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Específicamente estamos hablando del primer periodo. Correcto. Mira, en lo económico, el Fujimorismo, Alberto Fujimori recibió, se podría decir, con una hiperinflación su gobierno, ¿no? En el 89, pucha, había una recesión económica, pucha, de una caída de la producción nacional. Estaba en una hiperinflación. Ese es en lo económico, específicamente. En lo Mm, político había un debilitamiento del derecho de Estado. Había demasiada corrupción, menos de lo que hay ahora. Había un quiebre del orden constitucional, ¿no? ujú. Ese es en lo político. En lo social, pucha, había, se podría decir, menos violencia de lo que hay ahora. No, porque prácticamente no se veía por la falta de comunicación de lo que hay ahora, pues, ¿no? Ahora sabemos que, pucha, por las redes sociales, el internet, que ya es, que ya lo puede ver, pucha, hasta los que tienen un celular. Antes no había, en el primer periodo de Alberto Fujimori todavía no estaba en abundancia los celulares. Si había celulares, pero que solamente recibían data, voz y audio y nada más, ¿no? Ujú. Eso sería, en resumen. Claro. Bueno, en este tema la otra pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas en este transcurso? Bueno, en lo primero, en el gobierno de Alberto Fujimori no tuvo un plan de gobierno, nunca tuvo un plan de gobierno, porque en el otro candidato, Mario Vargas Llosa, que pasaron a la segunda vuelta, se podría decir los dos, ¿no? Claro. Los dos, se copió prácticamente todo lo que iba a hacer, entre comillas, todo lo que iba a hacer Mario Vargas Llosa. Alberto Fujimori lo copió, pero lo copió solamente el título, porque bueno, el otro no sabíamos si es que realmente lo iba a cumplir o no Vargas Llosa, pero el chino lo hizo descaradamente, ¿no? El gobierno implementó un programa agresivo de shock que en su discurso, en el debate que hizo Alberto Fujimori, él lo dijo. Pucha, me acuerdo que dijo, no va a haber Fujishock, no va a haber alza de precios y todo eso. En cambio, el otro candidato, Mario Vargas Llosa, sí lo dijo. Y la gente, como hasta el momento estamos acostumbrados a que no realmente haya un alza de precios, no haya la realidad como se debe de tomar las cosas, ¿no? Este, Dijeron no. A Mario Vargas Llosa simplemente no le dieron el voto y le dieron el voto al que los mintió descaradamente, le dijo que no iba a haber un Fujitoc. En ese momento se llamó un Fujitoc y hubo un alza de precios inmenso, pues, ¿no? ¿No? Aplicando medidas de estabilización y ajuste estructural, ¿no? También privatizaron bastantes, muchos
empresas del Estado, que ya sabes ya por los medios que prácticamente lo regalaron, ¿no? Claro. Mm, Así, en pocas palabras. bueno, en este caso, ¿qué opina? eh, o sea, ¿qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad el país? Mira, en las políticas sociales específicas, en los resultados, eh, prácticamente no abordaron políticas que yo sepa en ese tiempo por la información que ha habido, ¿no? Nunca hicieron políticas sociales contra la pobreza y la desigualdad específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces simplemente, pucha, llenaban con publicaciones que hacían engañando a la gente, ¿no? Un Mm, ejemplo, por ejemplo, iban a los sitios de bajos recursos, ¿no? Y ujú, daban bolsas de comidas así, y engañaban a la gente, ¿no? Prácticamente. Eso era alguna de las políticas que se podría decir que no eran políticas, simplemente eran engañar al pueblo como siempre. mm, bien. Mm, Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo las campesinas, indígenas. ¿Qué opinas sobre ese tipo de política? Mira, a nadie le va a gustar que lo operen sin saber qué resultados puede traer o por qué lo están haciendo una operación. Y eso fue lo que sucedió. A muchas personas, en este caso a mujeres, las esterilizaron, como se dice la palabra, ¿no? Forzadamente, sin saber por qué la estaban operando, ¿no? En algunos casos. Y eso se ha sabido después de mucho tiempo, porque que haya salido noticias en ese tiempo, a la semana o al día siguiente o al mes siguiente, nunca salieron. Eso ha salido ya años después, que fueron una política, pucha, como digo, a nadie le va a gustar que la operen sin saber qué tipo de consecuencias o por qué. Simplemente fue algo obligado, como una dictadura, ¿no? Que Ujú, no, que a nadie, específicamente a nadie le va a gustar que le hagan algo sin saber qué consecuencias va a venir a futuro, ¿no? claro. Eh, Otra opinión que me gustaría saber es, ¿qué opina mayormente de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el movimiento revolucionario de Tupac Amaru o el Sendero Luminoso? Mira, por conocimiento propio y con respecto a lo terrorismo, específicamente todo se sabe después. Por ejemplo, si haya combatido el terrorismo, en este caso con Sendero Luminoso, sabemos que no es cierto, porque siempre, y ya lo hemos ratificado, se podría decir, desde ese entonces hasta este entonces, que en cada elección, que en cada elección siempre surge grupos terroristas que matan a gente. Y entre comillas, no lo eliminaron a los terrorismos, a los terroristas, en este caso el Fujimorismo, nunca lo hizo, ¿no?
Que lo haya combatido directamente, no, porque siempre ha querido, o el Estado siempre quiere un grupo que haya desorden en el Estado, en este caso terrorismo. ¿Para qué? Para que por otro lado estén engañando a la gente o estén haciendo malversaciones en la parte económica, ¿no? Con respecto Claro, al otro grupo terrorista, Tupac Amaru, se podría decir que en ese entonces estaba dividido, ¿no? Tupac Amaru más estaba para la selva y Sendero Luminoso estaba en toda la parte sierra y costa, así como que estaban divididos. Pero que lo hayan combatido directamente, específicamente Alberto Fujimori, que lo haya combatido, como te dije en un principio, ya después lo sabemos que más le gustaba estar compartiendo cartas con los terroristas, Alberto Fujimori, que realmente haberlo combatido a ese grupo, porque si lo hubiese querido hacer, lo hubiese querido hacer desde un principio, no esperar años para que lo, entre comillas, desaparezca. pues durante bueno, ¿la conocen más que todas las medidas que tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? ¿Cuáles fueron sus recuperaciones en la libertad de la expresión? Mira, en la libertad de expresión, eh, que yo recuerde, pucha, más había programas que engañaban a la gente, caso Laura Bozzo, casa, también Alberto Álvarez, también Álvarez, perdón, que eran un medio de engañar a la gente. Lo mantenían ocupados mientras hacían cosas en el Estado. Al pueblo siempre somos muy pocos los que hemos estado realmente informados de lo que pasaba en el gobierno o lo que sucedía en el interior del país, ¿no? Porque la mayoría los entretenían, con la farándula, se podría decir, y no estaban en la realidad de lo que pasaba en el Perú. Y bueno, como última pregunta que le quisiera hacer es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo nuestro país? Por ejemplo, los Vladivideos, donde mostraron que el gobierno de Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos sobornaban a todos los políticos para que haya curul en el Congreso, ¿no? Y puedan hacer las leyes que ellos quisieran, cambiar la constitución como ellos querían, pues, ¿no? Eso era las consecuencias, ¿no? Para que caiga el gobierno de Fujimori. Caso también que Fujimori huyó al Japón, ¿no? Presentando, como un presidente va a presentar vía fax, en ese entonces, vía fax, su renuncia, ¿no? Se fue a Japón para que postule como diputado, un presidente, que si él hubiese actuado de la mejor manera para el Perú y para sus ciudadanos, creo yo que no se hubiera ido así, pues, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, señor Pedro, por esta participación de la entrevista.
cada pregunta, cada respuesta que me ha dado ha sido de gran ayuda y espero más adelante poder contar con usted. Listo. Ya, correcto. Gracias a ti. Muchas gracias.